Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a plantear es el problema denominado ejercicio 33 de la guía de humedad relativa de la cátedra física e introducción a la biofísica, reconocida como cátedra única. Este problema se encuentra dentro de lo que es la unidad 2, reconocido como ejercicio 33, está en la página 41 del librito celeste que normalmente utilizamos en aula como práctica de física, introducción a la biofísica. El enunciado del problema dice: en una habitación de 60 metros cúbicos y que contiene aire seco a 25 grados centígrados, se introducen 300 gramos de vapor de agua a la misma temperatura. Las preguntas son tres. Pregunta A: ¿cuál es la humedad absoluta? Pregunta B: ¿cuánto vale la humedad relativa? Y pregunta C: ¿qué masa máxima de vapor de agua admite ese ambiente si se mantiene constante la temperatura? Como dato adicional para poder utilizar en el problema, rescata un dato de tabla, ¿sí? Después aclararemos qué significa, que a 25 grados centígrados la presión de vapor de agua es de 3,17 kilopascales. Primera pregunta: ¿cuál es la humedad absoluta? Cuando nosotros trabajamos preguntando sobre la humedad absoluta, si volvemos a la bibliografía vamos a encontrar como definición de humedad absoluta que es la relación entre la masa de vapor presente en un volumen de aire determinado respecto de ese volumen de aire que uno piensa. Entonces, como el enunciado del problema es el que está puesto a continuación, ¿dónde encontramos información para saber cómo calcular todo esto? Bueno, justamente la masa de vapor de agua surge de cuando dice 300 gramos de vapor de agua, mientras que el dato, que la habitación es de 60 metros cúbicos, es el volumen de aire que debería contener dicha habitación. Si tenemos en cuenta estos dos resultados, relacionamos según la ecuación, la humedad absoluta sería 300 gramos dividido 60 metros cúbicos, lo cual nos arroja un resultado de 5 gramos por metro cúbico. Si bien la unidad gramo no es la que corresponde al Sistema Internacional de Unidades, en este caso resulta más útil que la utilicemos en lugar de usar kilogramos sobre metro cúbico. Como práctica adicional, no lo pide en general la guía, uno podría practicar cómo debería quedar este resultado en kilogramos por metro cúbico. Respecto de la segunda pregunta, ¿cuánto vale la humedad relativa? Uno, si busca en la bibliografía y en los apuntes que tiene respecto de la parte teórica, uno encuentra dos definiciones de lo que se suele llamar la humedad relativa porcentual. Ambas son las siguientes. La primera diría que la humedad relativa porcentual a una dada temperatura T es la relación entre la masa de vapor presente en el aire a esa temperatura T dividida la masa de vapor de saturación en ese aire a la misma temperatura T. ¿Sí? El factor de multiplicación 100 tiene que ver con justamente dar este dato en relación porcentual. Si miran la segunda expresión, la humedad relativa porcentual puede utilizarse y a partir de que uno entiende de que el vapor de aire presente en el aire el vapor de agua presente en el aire suele ser, ¿sí?, una condición en la cual interpreto al vapor como un gas ideal, ¿sí? Puedo relacionarlo como presión de vapor presente en el aire, esa temperatura, dividida la presión de vapor de saturación en el aire, multiplicada por el factor 100 para seguirme dando relación porcentual. Teniendo en cuenta eso, el enunciado del problema dice tal cual lo que está copiado ahí, con lo cual nuestro dato de referencia es que la temperatura es 25 grados centígrados y además al final del enunciado, como dato de tabla, me aclaraba que a 25 grados centígrados la presión de vapor de agua era de 3,17 kilopascales. Por lo tanto, uno debe entender que los datos del problema están pensados desde el punto de vista de presiones y no de masas. En este caso particular, entonces, en el punto B, de las dos expresiones, la que nos conviene usar es la segunda que aparece ahí.
Teniendo en cuenta ello y pasando a la nomenclatura que típicamente uno suele usar, acabo de reescribir la ecuación que habíamos definido para la humedad relativa porcentual y la pasamos en la jerga ya concreta respecto de lo que tiene que ver con este problema. Es decir, estamos queriendo calcular la humedad relativa porcentual a 25 grados centígrados, conociendo que vamos a plantear la presión de vapor a esos 25 grados centígrados y relacionándola con la presión de vapor de saturación a los 25 grados centígrados. ¿Qué datos tenemos en el problema? Nuestra presión de vapor saturada a 25 era lo que se llamaba dato de tabla, 3,17 kilopascales. La presión de vapor a 25 grados en el enunciado del problema no la nombra, pero sí nombra otros datos. ¿Podríamos ser capaces de poder obtener esta presión de vapor? Reiterando que uno considera al vapor en la habitación que se comporta como un gas ideal, uno puede usar típicamente la ecuación de estado de gases ideales y sabiendo que lo que pretende calcular es la presión de vapor en esa habitación, puede despejar convenientemente la presión de vapor a 25 grados centígrados, con lo cual la expresión nos queda como la que está marcado ahí. Hemos resaltado en rojo el componente N, que lo que significa son los números de moles que se encuentran en la habitación, y uno sabe que el dato, según el enunciado, no era el número de moles, sino que era la masa. Por lo tanto, uno podrá modificar reemplazando ese número de moles por la masa que se encontraba en la habitación dividida la masa molar relativa. O sea, recuperando los datos del problema, si uno conoce la temperatura, que era de 25 grados centígrados, siempre recuerden que en la ecuación de estado de gases ideales uno debe usar las temperaturas en la escala Kelvin, escala absoluta, o sea 298 Kelvin, recordando que el volumen de la habitación era de 60 metros cúbicos y que la masa eran de 300 gramos, uno podrá operar calculando la presión de vapor a 25 grados centígrados, tal cual la expresión que habíamos tenido en cuenta. Fíjense que ahí tenemos los 300 gramos, a la constante universal de los gases lo escribimos como 8,31 Joule sobre Kelvin mol, la temperatura 298 Kelvin, la masa molar relativa de la sustancia llamada agua es de 18 gramos por mol y el volumen 60 metros cúbicos, lo cual nos arrojaría un resultado aproximado de 689 pascales y traducido a la unidad kilopascales, haciendo un cambio de múltiplos y submúltiplos, llego a 0,689. Entonces, si el resultado de la humedad relativa porcentual a 25 grados centígrados nos da la relación entre presión de vapor y presión de vapor saturada multiplicada por 100, reemplazo el dato obtenido de presión de vapor 0,689 kilopascales, lo divido por el dato del problema que a 25 grados centígrados, ¿sí?, la presión de vapor saturada era de 3,17 kilopascales. Ambos números están en la misma unidad, con lo cual se pueden simplificar convenientemente y al multiplicar por 100 el resultado me da 21,7%. Respuesta: la habitación tiene una humedad relativa de 21,7%. Para la última pregunta, que es ¿qué masa máxima de vapor de agua admite ese ambiente si se mantiene constante la temperatura? Uno podría volver y recordando a las dos expresiones de humedad relativa porcentual a una dada temperatura, pero en este caso los datos que tenemos son la humedad relativa porcentual a 25 grados centígrados, que es la que obtuvimos en la pregunta anterior, y la masa de vapor de agua que hay presente en el ambiente. Con lo cual, teniendo el dato a partir de la masa, nosotros deducimos que lo que podemos utilizar en este caso es la primera expresión para poder trabajar. Entonces, si queremos calcular la masa máxima de vapor
de saturación que hay en el aire, despejamos convenientemente de la primera expresión y nos quedará la masa de vapor a 25 grados centígrados dividida esa humedad relativa porcentual multiplicado por 100 como indica ahí. 300 gramos dividido 21,7% por 100 me está dando 1.383 gramos aproximadamente, lo que sería alrededor de 1,383 kilogramos. Espero que el problema se haya entendido y a seguir practicando. Silvina y Sergio fuimos los autores de este video. Espero que lo disfruten.